hostigamiento para desequilibrarme psicológicamente, también una campaña de hostigamiento con todos mis colaboradores. Esto es una metodología mediática que viene de Italia, es la que ha usado Berlusconi, Boffo creo que se llamaba, el periodista católico, y creo que los italianos lo llaman bofismo, es desgastar figuras de esta manera hasta ir destruyéndolas. Realmente yo como problema político esto me supera directamente. Esa fue la defensa que hizo en su momento el juez, por entonces integrante de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Zaffaroni, en referencia a una denuncia que hablaba, entre otras cosas, de departamentos de su propiedad que habían sido alquilados, que los tenía alquilados, donde funcionaban prostíbulos. Lo de Zaffaroni es muy complicado para tratar de sintetizarlo. ¿Por qué? Porque uno lo reconoce como uno de los más grandes especialistas que tiene la Argentina en lo que tiene que ver con el derecho penal. Pero por otro lado también, desde lo que fue toda su actuación, especialmente por el último tramo en la Corte Suprema y sus definiciones políticas, llevaron a muchísimas polémicas. Polémicas que él mismo impulsó y que además se jactó de impulsar. Un hombre de la justicia opinando sobre políticos, atacando desde lo verbal a dirigentes de primera línea que por ahí no coinciden con el pensamiento, un hombre que se referenció rápidamente como un K a ultranza, como el hombre de la justicia, y en definitiva creo que esto cerraba con el homenaje que le hace el kirchnerismo en una universidad nacional, planteándolo como el juez de la patria. Digo, este es Zaffaroni, amado, odiado, pero de alguna manera tratando de descubrirlo, el doctor Carlos Arenas se metió en este brete, me parece, ¿no?, de tratar de descubrir quién es Zaffaroni. Creo que vos definiste muy bien, Eduardo. Primero, gracias por invitarme al programa. Creo que vos definiste muy bien la dicotomía que hay entre lo que el gobierno nacional a través del relato permanente y de querer instalar esto del juez de la patria. En realidad hay otro Zaffaroni, una cara oculta en algunos casos, y en otros casos como el del anticipo que acabas de hacer, que fue conocido por todo el mundo. Un Zaffaroni que fue juez hasta el advenimiento de la democracia durante el proceso militar, habiendo dejado de investigar más de 128 habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos, y que dijo al estar en el Senado para defender su pliego para ingresar a la Corte Suprema, que había tomado conocimiento en el año 78 de las desapariciones y las torturas en Argentina, y sin inmutarse siguió ocupando su mullido sillón como juez de sentencia de la capital hasta el advenimiento de la democracia, 5 años después. Un Zaffaroni que es polémico en muchos sentidos, ¿no? Con un montón de fallos que nosotros, los que hemos participado de esta investigación que dirigió Marcelo López Macía, un periodista de investigación muy reconocido, y que yo tuve a través de esa investigación y de más de 50 entrevistas que realizamos a distintos integrantes, jueces, víctimas, fiscales, policías y ex policías de alto rango, en fin, gente que convive con la teoría abolicionista, que convive y que ha padecido como víctima de la teoría zaffaronista. Y me llevó, Eduardo, digo, con esto cierro tu pregunta, me llevó a escribirlo el estar tan harto como todos los que nos están escuchando, que los delincuentes en Argentina tengan más derechos que las víctimas. Y esto, la verdad que creo que este camino que se ha instalado en los últimos años lo debemos desandar rápidamente para volver a vivir en la Argentina que queremos. Carlos, me adelantaste lo primero que te iba a preguntar, ¿por qué habías decidido ponerte a escribir este libro? Pero digo, vos sos un hombre de derecho, sos abogado, digo, por ahí no sé si te tocó estudiar hasta con algún texto de Zaffaroni. Digo, Zaffaroni es un referente en lo que es el derecho penal. Sí, yo tuve la suerte de no haber tenido una cátedra zaffaronista y haber podido estudiar Derecho Penal a través de los libros del doctor Soler, que fue aquel gran jurista argentino que Zaffaroni buscó desbarrancar
con su tratado de derecho penal en la década del 80. Pero más allá de la discusión, si querés, hasta técnica, ¿por qué Zaffaroni pasa de ser un hombre discutido, si querés, pero reconocido como un hombre importante dentro del derecho? ¿Por qué pasa a tomar esta referencia casi política de decir yo soy el hombre del kirchnerismo en la Corte Suprema, en la justicia? Y porque para eso fue designado. Zaffaroni y el kirchnerismo se han retroalimentado en estos años. Cuando decide el kirchnerismo proponer a Zaffaroni en la Corte, se juntan, y eso está bien descrito en el libro, en un capítulo que se llama Vos me conocés a mí, porque es lo primero que le dice Zaffaroni cuando entra a ver a Néstor Kirchner. Le pregunta si él lo conocía, sabía quién era, le dice, quédate tranquilo que yo sé quién sos. Zaffaroni lo conocía a Kirchner por estar en Santa Cruz y en el momento en que Kirchner, como no podía reformar la Constitución para volver a ser gobernador, quiso realizar un plebiscito, Zaffaroni públicamente dijo que así no se gobernaba, que así gobernaba Adolf Hitler. Ese Zaffaroni que había tratado a Kirchner de Hitler, era quien proponía el kirchnerismo como candidato a juez de la Corte, y Zaffaroni no entendía, y por eso le preguntó si recordaba esa frase, si se conocía quién era. Pero claramente lo que Kirchner le planteaba era que se quedara tranquilo, que él sabía quién era, que lo conocía y que iba a pasar lo que después pasó, ¿no? El kirchnerismo se retroalimentó con Zaffaroni. Zaffaroni fue quien justificó y le dio anclaje a muchas acciones del gobierno. Y el gobierno también en este dejar hacer dejó que no solamente Zaffaroni, sino que es lo más complicado y es el peor legado y el legado perverso que Zaffaroni nos deja, no es solamente lo hecho por él, sino la gran cantidad de jueces, de fiscales, de defensores y de docentes en las universidades argentinas enquistados defendiendo una teoría que ni siquiera se aplica en los países que tienen un índice delictivo del 30% de lo que hay en la Argentina. Entonces, ¿cómo no hacerle una fiesta a ese juez que ha permitido que, por ejemplo, hoy estemos hablando y sea de absoluta actualidad esto de que los presos cobren en la Argentina más que un jubilado? Esta búsqueda de la defensa de los derechos del delincuente y del que ha delinquido por encima de la víctima o sus familiares. Y te pongo un pequeño ejemplo. No se toma una declaración indagatoria, lo cual me parece bien, sin que esté el defensor oficial con el imputado o su abogado particular. Pero si no tiene abogado particular, el Estado rápidamente designa un defensor. No existen defensores para las víctimas o para sus familiares. Si la víctima o el familiar de aquel que murió en un hecho de inseguridad no tiene dinero, no participa del proceso, no puede ser particular damnificado. Y esto es una aberración en esta Argentina que vivimos. Carlos, y quiero además decirte una cosita, la fiesta de hace días no era la despedida de Eugenio Zaffaroni. Como decía muy bien el doctor Jorge Donofrio, que fue quien prologó el libro el otro día en la presentación, no era la despedida del juez, era el comienzo de la campaña política para que Zaffaroni incursione en esta nueva etapa en la política argentina, porque al igual que al kirchnerismo, Zaffaroni siente que la justicia le queda chica y que él también quiere ir por más. Cuando comenzaron junto con el equipo y vos a trabajar en esta investigación sobre Zaffaroni, le digo, más allá de las cuestiones, si querés, de definiciones políticas, ideológicas del derecho, ¿encontraron un lado B, digamos, un tipo que además en esta vida que hoy intenta por ahí jactarse de estar un peldaño más arriba de todo, en realidad tiene como todos virtudes, defectos y algún colgado en el placar? Zaffaroni es, y eso es indiscutible, un excelente teórico y un excelente jurista en lo que hace a la ciencia del derecho, pero lejos está lo que él pretende aplicar para lo que la Argentina hoy necesita. A ver, Favoloro era un genio y aplicaba su genialidad para el bien. Hay otros que la aplican para el mal. ¿Vos crees en la perversidad de Zaffaroni? No, estoy absolutamente convencido y así lo demuestran. Vas a encontrar en el libro un análisis del perfil psicológico, un análisis grafológico, en fin. Hemos recurrido también a profesionales para participar de esta investigación y hay cosas que están a la vista, ¿no? Como él hablaba en este informe que vos presentaste de una campaña en su contra
desde Italia, por mafia, los departamentos. Sí. Digo, también fue una campaña en su contra el no haber investigado los habeas corpus, también fue una campaña en su contra el fallar diciendo los jueces se conocen por sus fallos, al fallar como camarista diciendo que se le debía reducir la condena al portero de un edificio que le había obligado a una nena de 8 años a realizar una felatio en el subsuelo porque no le iba a quedar un trauma tan grande porque se lo había hecho hacer con la luz apagada. Eso también es una campaña. Y te digo algo más, hay otro fallo perverso de Zaffaroni que plantea un fallo del año 89 y por eso decimos que es el padre de la inseguridad, porque estoy convencido en esto de que en el año 1989, él realiza un fallo en el cual encuentra la policía en un allanamiento una gran cantidad de droga, sustancias de corte, nylon para su envoltorio, dinero en cambio chico. No se afecta el procedimiento y él dice que como no había un comprador en ese momento, no se puede probar la comercialización y solo le aplica una pena de 2 años. Después de esos fallos, ¿cómo crees que la Argentina no tenga el grado de tráfico de drogas, o decir que en la Argentina no se fabrica droga cuando se desbaratan cocinas de droga en el conurbano todos los días? Gracias, Carlos. Gracias por el trabajo, gracias por venir. Nos vamos sin tiempo, nada, simplemente la posibilidad durante el verano, digo, de leerlo, de conocer un poco más, de ver el trabajo de Carlos Arena y de conocer un poco más la historia de Zaffaroni. Nos vemos la próxima semana, gracias por estar.